No vas a creer lo que vi esa tarde en el lago, y te lo juro por mis hijos. Desde entonces, cada vez que el viento mueve los alisos, suena como un aviso. Era sábado, 3:20. La luz caía oblicua sobre el agua de Timothy Lake, al norte de Oregón, y el sol empezaba a dorar las puntas de las coníferas. Yo estaba arreglando el muelle, pensando en hamburguesas y en el partido del domingo, cuando escuché un chapoteo pesado, un golpe sordo como si alguien hubiera lanzado una roca del tamaño de un neumático. No era un pez, no era un castor. Fue un sonido con intención, como si algo muy grande estuviera probando el borde de nuestro mundo. Antes de seguir, si disfrutas estas historias tanto como yo disfruto contarlas, suscríbete al canal y déjame un comentario contándome desde dónde escuchas. Ahora sí, te cuento qué pasó en mi lago esa tarde. Vivo con mi esposa y mis 2 chicos en una cabaña de madera que heredé de mi padre, frente a un brazo más tranquilo del lago, donde el agua se queda casi inmóvil y refleja los abetos como un espejo verde. Ese día, los chicos jugaban con el dron nuevo, y yo había decidido finalmente enderezar una tabla que se astilló en el invierno. Tenía un martillo, un termo con café tibio y la cabeza en ninguna parte. El silencio del bosque, esa especie de manta que te acostumbra a escuchar tu propia respiración, se rompió con ese primer chapoteo, y enseguida vino otro, más cerca, como si alguien caminara dentro del agua con botas de plomo. Grité a los chicos que bajaran el dron. Lo vi flotar sobre la línea de árboles, la cámara apuntando al claro donde el arroyo descarga al lago. En la pantalla del control se dibujó un movimiento, una sombra gruesa y alta que cruzó entre los troncos como una pared viva. Parpadeé, subí el brillo, volví a mirar. No era un alce, no era un oso. La silueta tenía hombros tan anchos como una puerta doble, y la cabeza no se distinguía del cuello, como si todo fuera un bloque sólido que respiraba. Pensé en un cazador con abrigo de piel, pero no había nadie ese fin de semana. La rampa de botes estaba vacía, el estacionamiento de la entrada también. Me quedó sonando el consejo viejo de mi padre. Cuando el bosque guarda silencio, es porque algo manda callar. Y ese día, de pronto, no se oyeron pájaros, ni ranas, ni el zumbido eléctrico de los insectos. Incluso el viento pareció tragarse a sí mismo. La superficie del lago, que siempre tiene ondas mínimas, se había aplanado como vidrio, salvo por una estela ancha que iba hacia nuestra orilla. No corrí, no pude. Me quedé pegado a la tabla astillada con el martillo en alto, un gesto absurdo, como si con eso pudiera convencer a lo que fuera de que se mantuviera lejos. Mi esposa salió con una toalla al hombro, lista para secar a los chicos si se caían, y me vio con esa cara que te pone cuando te encuentra hablando solo. Le señalé el agua. Ella frunció el ceño, primero sin ver nada, luego enfocando donde la estela se rompía y aparecían burbujas grandes, pesadas, como si respiraran. ¿Nutrias?, dijo. Negué. Las nutrias juguetean, cortan el agua como flechas. Esto no. Esto avanzaba con un ritmo grave, seguro, como quien conoce el fondo y el borde, como quien decide la distancia y el tiempo. El dron descendió un poco, y la cámara mostró algo más. 2 troncos partidos al borde del claro, uno apoyado sobre otro, como si alguien los hubiera acomodado para hacer un arco. No era obra del viento. Los cortes eran limpios, inclinados, con fibras torcidas como si un brazo del grosor de un tronco los hubiera quebrado de un solo tirón. Sentí el sudor frío en la espalda. La tarde olía a resina y a hierro húmedo, ese olor que queda después de una tormenta. Pero detrás apareció algo que me revolvió el estómago. Un hedor espeso, penetrante, mezcla de tierra mojada, sudor viejo y podredumbre. Vino en una ráfaga, golpeó la orilla, nos hizo retroceder un paso. Nada en ese bosque tiene ese tamaño ni ese olor, pensé, y me temblaron las manos. Los chicos aterrizaron el dron en el muelle, emocionados, preguntando si había pescado algo. Les pedí que entraran a la casa. No discutieron. Algo del aire los espantó. Yo di 2 pasos sobre el muelle y hundí la vista en el agua clara. El fondo de arena mostraba líneas recién abiertas, como si pies enormes hubieran buscado firmeza y presionado con todo el peso del mundo. Entonces sonó el crujido, un crujido de ramas rotas, profundo, acompañado de una respiración grave, húmeda, que no venía del pecho de un animal pequeño. Era una succión lenta, como un fuelle enorme moviendo aire por una garganta del tamaño de una botella. El hedor se hizo más espeso. Opaqué la luz por un segundo con la sombra que se movió entre los abetos, y mi corazón marcó el ritmo que no supe controlar. Di un paso atrás y sentí la vibración en la madera del muelle.
Un retumbo que no era eco del lago, sino peso real apoyándose en tierra. Y entonces lo vi, no entero, no todavía. Una huella en la orilla, recién impresa en barro húmedo, más larga que mi antebrazo, ancha, con dedos marcados como piedras, tan profunda que el agua tardó en llenarla. Me quedé sin voz. Supe que no estaba solo. Me quedé mirando esa huella anegada mientras el agua la llenaba despacio, como si el lago intentara tragarse la evidencia. Llamé a los chicos desde la puerta para asegurarme de que estaban dentro y cerré el pestillo. Mi esposa quiso llamar a los guardabosques, pero le pedí 5 minutos. 5, le dije, y lo repetí más para convencerme a mí que a ella. El silencio seguía aplastado, sin pájaros ni zumbidos, solo esa respiración grave que a veces se escondía entre los árboles y reaparecía del lado del arroyo. El hedor no se iba, al contrario, parecía pegarse a la garganta, pastoso, como si uno pudiera masticarlo. Nada en este bosque tiene ese tamaño ni ese olor, me repetí mientras recogía el dron con manos torpes. Conecté el dron al control y retrocedí al punto donde la cámara había captado la sombra. La imagen temblaba un poco por el viento de la hélice, pero se veía claro, el arco de troncos quebrados y, al fondo, el agua plana como una lámina de acero. Avancé cuadro por cuadro. Primero el reflejo de algo enorme entre las agujas de los pinos, luego una masa más oscura separándose del tronco, y después, un hombro, ancho como una puerta de garaje, cubierto de pelo oscuro, mojado, pegado al músculo. No había cuello. Era como una torre viviente que respiraba. El brazo, santo Dios, el brazo parecía un tronco con vida, y se movía con una seguridad que no es de los animales que huyen. Los animales chicos dudan. Este no dudaba. Este decidía. Un golpe seco en el agua me hizo levantar la cabeza. Una piedra, grande, había caído a pocos metros del muelle, levantando una salpicadura pesada que volvió a aplastar el espejo del lago. No vi de dónde vino. Mi esposa asomó desde la ventana de la cocina y me gritó que entrara. Le dije que un segundo, solo un segundo, y subí el dron de nuevo. Lo mandé hacia el arroyo, bordeando las copas, con el sol de la tarde cortando las sombras en franjas naranjas. El olor era más fuerte en la orilla, como si el aire estuviera fermentando. Cada tanto, un crujido profundo de ramas rotas. No esos chasquidos livianos de ardillas, sino estallidos, como cuando una bota grande pisa un montón de ramas secas. El control vibró con un mensaje. Era Hank, el vecino de la otra bahía, un viejo leñador que alquila cabañas en verano. ¿Están bien? Escuchamos golpes raros en el bosque, escribió. No salgas. Le respondí y añadí sin pensarlo. Algo grande. A los 2 minutos llamó. Su voz venía baja, como si también estuviera tratando de no romper el silencio, que su perro no paraba de gemir mirando al norte, que había olido a animal mojado y basura vieja, que hacía años no sentía el bosque tan callado. Dijo que cuando cazaba en los 90, un día vio huellas enormes cerca del Clackamas, y que su padre le había dicho que hay cosas de las que no se habla por respeto, no por miedo. Sentí que la piel se me erizaba con ese respeto. Bajé el dron hasta el claro del arroyo. La cámara mostraba árboles arqueados, ramas entrelazadas a 3 metros de altura, marcas frescas de dedos gordos en barro, como si alguien hubiera presionado la tierra con una mano del tamaño de una paleta de asado. En la base de un aliso, un mechón oscuro enganchado en la corteza se movía con el viento. Puse zoom, pelo grueso, duro, de un marrón sucio que tiraba a negro, pegoteado como si hubiera pasado por agua estancada. Tragué saliva. El hedor, sin necesidad de acercarme, parecía llegar de nuevo, como si bastara con verlo para olerlo. Nada en este bosque tiene ese tamaño ni ese olor. Lo dije en voz alta, y el bosque me lo devolvió sin eco. Entonces sonaron 3 golpes secos desde el lado del monte, como si alguien golpeara un tronco con otro. Pausa. 3 golpes más lejanos, hacia la curva de la bahía. No eran leñadores. No a esa hora, no con esa cadencia. Hank al teléfono dijo bajito. Knox, le pregunté qué quería decir. Golpes de aviso. No les gusta que te metas. Y casi al mismo tiempo, una piedra rebotó a 1 metro del muelle y rodó hasta perderse en el agua. No quiero que estés aquí, pensé. O peor, quiero que sepas que te veo. Apagué el dron. Lo tomé con la mano y di un paso atrás. Mi esposa abrió la puerta y me pasó la escopeta vieja de mi padre. No tenemos balas para eso, me dijo con la cara blanca. Le pedí que cerrara todo y mantuviera a los chicos en la sala, lejos de las ventanas. Llamé al servicio forestal. Me prometieron enviar a alguien, tomar nota, mantener la calma.
Mientras hablábamos, vi otras huellas en el barro, paralelas a la primera, marcadas en dirección al sendero que rodea la casa. Eran profundas, con los dedos bien definidos, y cada una debía medir más de 40 centímetros. Seguí la hilera con la vista y sentí la respiración en el aire, esa succión lenta, húmeda, que no es viento ni agua. Cada 2 metros, una rama quebrada, cada 4, un olor más fuerte. Pensé en mi padre, en su consejo, y quise creer que todavía mandaba algo que nos cuidaba. El sol bajaba y la tarde empezaba a perder color cuando el celular vibró de nuevo. Un mensaje de Mary, la maestra del pueblo, que tiene una casita sobre la otra punta del lago. ¿Vieron a alguien grande cruzar el agua? Nuestro perro no para de ladrar al bosque. Huele raro. Responderle me costó más de lo que debería. No salgas, escribí. No es alguien. En cuanto apreté enviar, escuchamos un aullido largo, profundo, tan grave que sentí el pecho vibrar. Una nota que empezó en el bosque y pareció cruzar por encima del agua como un alambre tensado. Los vidrios de la ventana temblaron. Mis hijos se taparon los oídos. Mi esposa me miró y yo no supe qué cara poner. Volví al muelle para no sentirme prisionero dentro de mi propia casa. Fue entonces cuando vi algo que me dejó clavado. Junto a la huella enorme que primero encontré, había otra, marcada con igual claridad, más pequeña pero todavía imposible, tal vez 30 centímetros, con los dedos más finos, menos profundos, como de un paso más liviano pero decidido. Eran 2, un gigante de más de 2,5 metros, con hombros tan anchos como una puerta, y otro más chico, siguiéndole el rastro. Una cría, un joven, un aprendiz. Sentí el estómago caer. Eso lo cambiaba todo. No era un intruso solitario. Era familia, y una familia protege. No debería haber salido del porche, lo sé. Pero cuando vi la segunda huella al lado de la primera, sentí que algo se encendía en mí. Una mezcla rara de miedo y obligación. Si eran 2, si uno era más chico, entonces tal vez estaban cruzando hacia nuestra orilla buscando comida o refugio. Y eso significaba que podían toparse con cualquiera. Con Mary, con Hank, con mis hijos si por algún motivo se escapaban. Me colgué la linterna en el pecho aunque aún quedaba luz. Agarré la escopeta por inercia y seguí las huellas hacia el sendero que bordea el lago. Cada paso hundía mis botas en barro fresco, y en cada charco la misma marca imposible. Un pie gigantesco de más de 40 centímetros, dedos bien abiertos, presión brutal que exprimía el agua como un puño. Nada en este bosque tiene ese tamaño ni ese olor. Me repetí porque el hedor era ahora un manto espeso, mezcla de tierra húmeda, sudor rancio y podredumbre que se te pegaba a la lengua. El sendero se metía entre abetos altos, y la luz de la tarde llegaba a pedazos, como franjas de oro entre sombras azules. A unos metros escuché el crujido grave, ese quiebre profundo que no hacen las ardillas ni los ciervos. Era algo muy pesado avanzando con calma, sin apuro, con esa respiración húmeda, grave, que parecía chupar el aire y devolverlo más caliente. Me detuve. El bosque entero parecía contenerse. Ni un pájaro ni una mosca, solo mi corazón y ese fuelle escondido. A la izquierda, una rama a 3 metros de altura se doblaba lentamente, como si una mano enorme la apartara con cuidado. Quise dar un paso atrás, y el suelo respondió con un chasquido que me delató. Entonces lo oí, un golpe contra tronco, seco, uno solo. Pausa. Otro más cerca. No eran leñadores, eran avisos. El teléfono vibró. Hank, otra vez. Estoy en la curva del sendero. Vi marcas raras. Susurró. Lo maldije por salir. Vuelve a tu casa ahora, le dije. Escuché su respiración cortada. No puedo, Tom. Hay algo. Hay 2. La voz se le quebró al final. Me quedé helado. Si él los había visto, estaba demasiado cerca. Miré hacia la curva, hacia el lugar donde el sendero se estrecha entre 2 rocas cubiertas de musgo. Las huellas seguían esa dirección. Tragué saliva. Subí la escopeta. No para disparar, sino como quien levanta los brazos cuando no sabe qué más hacer. Di 3 pasos y el olor me golpeó como una pared. Era tan fuerte que me ardieron los ojos. Entre los troncos, a menos de 20 metros, distinguí una sombra enorme pegada a un árbol. Una masa oscura sin cuello, con hombros tan anchos como una puerta y brazos del grosor de un tronco caído. No me miraba. Parecía atento a otra cosa, inclinado, respirando desde muy adentro. Y entonces oí un gemido bajo, no de amenaza sino de dolor. Venía del suelo, del lado derecho. Me moví apenas buscando ángulo y lo vi. El más pequeño, de casi 2 metros igual, pero más angosto, pelaje enmarañado y mojado. Una pierna atrapada entre un viejo alambre de púas que quedaba de una cerca oxidada.
medio enterrada en la maleza. El alambre le había mordido la piel gruesa. Había pelo pegado con barro oscuro y cada vez que tironeaba, el metal se clavaba más. Gemía como un ternero herido, profundo, humano por momentos. Se me cerró la garganta. Miré al grande, a la sombra colosal. Respiraba más fuerte. Las fosas nasales abriéndose y cerrándose, y cada exhalación traía ese hedor insoportable que te hacía creer que el aire estaba podrido. Nada en este bosque tiene ese tamaño ni ese olor. Lo pensé, y supe que estaba a punto de meterme en algo para lo que nadie te prepara. Tenía la escopeta en las manos. Podía gritar, podía disparar al aire, podía volver corriendo y encerrar a los míos. Pero el pequeño volvió a gemir. Levantó una mano inmensa, con dedos largos como zanjas, y rozó el alambre con torpeza, como si no entendiera cómo salvarse. Me fijé en el grande otra vez. No se movía, pero su sombra parecía cubrir el claro entero, haciéndose más grande cuando la tarde se apagaba. El crujido de ramas bajo su peso me llegaba como truenos contenidos. A la derecha, entre el musgo, vi mi vieja red de pesca, esa con mango largo de aluminio que uso para sacar truchas cuando se acercan al muelle. La había dejado meses atrás apoyada contra un tronco. Pensé en usarla para bajar el alambre, para abrir un hueco y liberar la pierna. Pensé también en mis hijos, en mi esposa mirando por la ventana sin verme, en Hank en la curva, tal vez tan cerca como yo. El pequeño me miró de reojo, no con ojos humanos, pero sí con algo que reconocí, miedo y dolor. Hice lo peor que podía hacer y di un paso más. El olor fue como un golpe. La respiración del grande cambió, más fuerte, más presente, como si hubiera decidido oficialmente que yo existía. Tomé la red. El aro raspó una piedra y el sonido metálico cortó el aire. El grande giró apenas la cabeza. No necesitaba más para entender su tamaño. Más de 2,5 metros, quizá más. Hombros como una pared. Brazos que podían partir un árbol de un manotazo. El pelo goteaba, oscuro, y su sombra apagó la poca luz que quedaba. Sentí su mirada sin verla. El pequeño tironeó y soltó un quejido que me atravesó. Levanté el aro de la red y lo acerqué al alambre. Con la mano libre intenté bajar las púas. Temblaba. El metal silbó, se tensó, y en ese mismo segundo el grande avanzó un paso. El suelo vibró. Otra rama se quebró con un chasquido que sentí en el estómago. Estaba a menos de 10 metros. Podía oír su respiración, grave, húmeda, como una máquina vieja que traga y escupe aire. Podía oler su piel, ese sudor rancio mezclado con barro y hojas. Podía imaginar su mano del tamaño de mi cabeza cerrándose en mi espalda. Me quedé congelado con el aro a medio meter, la escopeta colgando del hombro, el alambre tenso como una cuerda de guitarra. Tenía que decidir, soltar y correr para salvarme, o seguir un segundo más y liberar al pequeño antes de que el grande me partiera en dos. El siguiente paso del grande levantó una bocanada de hojas. Otra huella gigantesca se marcó a mi lado, tan profunda que el agua brotó desde abajo. Sentí su exhalación en la nuca, caliente, nauseabunda. Y ahí, con el olor llenándome la boca y el crujido de su peso rompiendo la tierra, tuve que elegir. Seguí. No sé de dónde saqué el valor, pero apreté el aro de la red contra el alambre y bajé todo mi peso, sintiendo las púas ceder de a milímetros. El pequeño soltó un gemido que me heló la sangre y tiró hacia atrás. El alambre chilló. El grande dio otro paso y el suelo vibró bajo mis botas. Su sombra me cubrió la espalda, apagó la poca luz que caía entre los abetos, y el olor se me metió por la nariz como humo rancio, tierra húmeda, sudor viejo, podredumbre. Nada en este bosque tiene ese tamaño ni ese olor. La respiración del gigante me golpeaba la nuca, grave, mojada, como un fuelle enorme tragando y escupiendo aire caliente. Yo temblaba. Las manos me ardían. El aro resbaló, volvió a engancharse, y con un gruñido que me salió de las tripas, bajé otra vez. El alambre cedió. La pierna del pequeño quedó libre. No alcancé a celebrarlo. El grande soltó un sonido bajo, más profundo que un motor, que me vibró en los dientes. El pequeño retrocedió a 4 patas, probando el peso, y se quedó pegado a un tronco, mirándome de reojo. Tenía la piel marcada, líneas oscuras como zarpazos de metal. Quise hablar, decir algo torpe como tranquilo, pero la respiración del grande tapó mis palabras. Sentí sus pasos acercarse, cada uno marcando una huella gigantesca a centímetros de las mías, dedos como piedras hundiéndose en el barro, agua brotando de abajo por la presión. Levanté las manos, dejé la escopeta colgando. El aro de la red me tembló en la punta de los dedos. Me di vuelta despacio. Estaba ahí, entero, a menos de 5 metros, más de 2,5 metros de altura, quizá más.
hombros tan anchos como una puerta doble, brazos del grosor de un tronco joven, venas marcadas bajo un pelaje oscuro empapado. El pecho subía y bajaba lento, pero cada exhalación era un soplo caliente y nauseabundo. La cara no era de gorila, no sé describirla sin traicionarla. Pómulos altos, cejas pesadas, ojos hundidos y negros, una boca con labios gruesos que dejaban ver dientes grandes, limpios, sin colmillos pronunciados. No era un monstruo de película. Era algo vivo, real, enorme, con una presencia que te hacía pequeño solo por existir. Y ese olor, Dios mío, como si el bosque se hubiera podrido adentro suyo. Su mano derecha se levantó apenas, abierta, palma hacia abajo, dedos larguísimos, y la bajó con lentitud, como indicando quieto. Obedecí, no podía hacer otra cosa. El pequeño soltó un quejido más suave. Se enderezó y apoyó la planta enorme del pie, dedos abiertos, marcando otra huella imposible al lado de la mía. El grande giró la cabeza hacia él. La respiración cambió, menos tensa. Yo aproveché ese mínimo para dar un paso atrás. La rama bajo mi bota crujió. El gigante volvió a mirarme. El mundo se quedó suspendido. Entonces se oyó un silbido, un gritito agudo, humano desde la curva del sendero. Hank, Tom, apenas gritó y se arrepintió. Lo sentí. El grande se tensó. Los músculos del cuello, o lo que fuera ese bloque macizo entre hombros y cabeza, se endurecieron. Miró hacia la curva e inspiró hondo. Un sonido que succionó el aire como si apagara una vela. Yo vi la escena completa en un segundo. Hank demasiado cerca, el pequeño herido, yo en medio. El gigante se adelantó 2 pasos con una velocidad que no esperaba para algo tan pesado. La tierra tembló. Un tronco seco se partió con un estallido. La sombra de ese cuerpo cubrió el sendero como un telón. Yo corrí detrás sin pensar. «Hank, no te muevas». Alcancé a gritar más por reflejo que por utilidad. El olor se hizo insoportable, como si la misma tarde estuviera pudriéndose. El gigante se plantó antes de la curva, dio un golpe con la mano abierta en un tronco a su derecha. El golpe retumbó como un tambor. 3 golpes, pausados. Aviso. Yo vi a Hank apenas. La gorra naranja, el rostro blanco, el perro agazapado con el rabo entre las piernas. El gigante se volvió hacia mí y exhaló fuerte, como para empujarme lejos sin tocarme. Me empujó el pecho ese viento caliente, y di un paso atrás sin querer. Sentí que me temblaban los dientes. Una piedra grande vino desde el bosque y rebotó a nuestros pies. No la lanzó Hank. Venía desde el lado opuesto, desde donde el pequeño se había quedado. Giré la cabeza y vi al joven a medias oculto, probando la pierna, tomando otra piedra con una mano del tamaño de un plato. La sostuvo, miró al grande y la dejó caer. Un gesto. El grande carraspeó. Sí, carraspeó. Un sonido grave que no era tos ni rugido, y dio otro golpe al tronco. Del otro lado del lago, lejano, llegó la respuesta. 3 golpes más, como un eco. Me recorrió una corriente helada por la espalda. No eran 2. Había otros. Hank dio un paso atrás, lento, manos arriba. Yo me puse a su lado, despacio. El gigante nos miraba alternando, midiendo cada respiración. Alzó el mentón hacia el pequeño, como un padre diciendo, «Vamos». El joven salió del escondite con un salto torpe, apoyó el pie herido con cuidado y cruzó delante de mí. Lo tuve a 1 metro. Olía a pantano y cuero mojado. Sus dedos eran gruesos, uñas como conchas oscuras. Un pelo largo quedó enganchado en mi manga y quise arrancarlo, pero no me atreví a moverme. Pasó, miró mi cara un segundo y siguió hacia el grande, que lo dejó pasar como una puerta que se abre sola. La sombra de ambos se unió y tapó el claro por completo. No sé si fue decisión o instinto, pero me incliné y apoyé la red en el suelo, un gesto de manos vacías. El gigante bajó la mirada a la red, me miró a mí, respiró hondo. Por un instante el hedor fue tan fuerte que me nubló la vista. Después, sin aviso, dio media vuelta. Su pie gigante dejó otra huella perfecta en el barro, profundidad de varios centímetros, dedos marcados como piedras. El pequeño lo siguió cojeando. Cruzaron el sendero en 2 zancadas y se metieron en la espesura con un crujido de ramas que sonó a marea rompiendo. Yo escuché sus pasos alejarse, cada uno como un golpe en el corazón del bosque, y los perdí a los 30 metros, 40, 50, hasta que quedó un silencio raro, lleno, un silencio que te pesa en los hombros. Hank soltó el aire que no sabía que retenía. Yo también. El perro gimió bajito. Nadie habló, ni pájaros, ni insectos, solo ese silencio y, de pronto, como si el bosque necesitara grabarnos el recuerdo para siempre, un rugido. No fue como los aullidos de antes. Fue un rugido que cortó el aire en 2, largo, profundo,
con notas que no sé de dónde salieron, y que me recorrió los huesos como un serrucho. Las hojas vibraron. Los vidrios de mi casa, allá a lo lejos también. Se apagó tan de golpe como empezó. Quedamos escuchando la nada, pegados al barro y al miedo. Volvimos a la casa con el mismo cuidado con el que uno sale de una habitación donde un bebé por fin se durmió. Cerré la puerta, corrí el pestillo y me quedé quieto con la oreja pegada a la madera, por si esa respiración grave volvía a llenar el porche desde la oscuridad. No volvió. O para ser honesto, no volví a oírla con los oídos. En la cabeza, en el pecho, en las costillas, seguía sonando como un fuelle húmedo, lento, que apenas se apaga deja un vacío que duele. Mi esposa me abrazó fuerte y yo tenía el olor encima, ese hedor espeso a tierra mojada, sudor viejo y podredumbre que no se iba ni con agua caliente ni con jabón. Me siguió horas, días, como si se hubiera metido en mi piel. Nada en este bosque tiene ese tamaño ni ese olor, repetí, y no era un estribillo para asustar. Era la única forma que encontraba de explicar que lo que vimos era real y que había dejado marca en todo. Llegaron 2 guardabosques al anochecer, luces bajas, voces medidas. Hank se quedó con nosotros, pálido, el perro debajo de la mesa sin querer salir. Les mostramos las huellas. Sacaron fotos, pusieron una cinta amarilla donde el barro estaba más blando y uno de ellos comparó su bota con una de las marcas. La bota parecía de juguete. Aquella huella, a un costado del sendero, medía casi lo mismo que mi antebrazo, con los dedos marcados como piedras. Les conté lo del alambre de púas, el pequeño atrapado, la red, el golpe en el tronco, el rugido final. No tomaron a risa nada, y eso fue lo que más me asustó. Uno olió el aire, frunció la nariz y asentó como si ese olor a pantano podrido y sudor rancio fuera una evidencia más sólida que cualquier foto. El otro encontró un mechón de pelo, oscuro enganchado en mi manga. Lo guardó en una bolsita con cuidado, sin prometer nada. Esa noche no dormimos. Los chicos se quedaron en la sala, con las manos apretando el control del dron como si fuera un amuleto. Yo revisé el video una y otra vez. Se veía el arco de troncos, los árboles a 3 metros de altura doblados como varillas, y apenas, entre sombras, un movimiento que no era viento. En un momento, cuando acerqué el zoom, la imagen vibró y se congeló. Intenté repetirlo y el archivo falló, como si el dron hubiera tragado más de la cuenta. Aún así, lo subí al grupo del pueblo. Para mi sorpresa, Mary fue la primera en responder. Había escuchado esos golpes en troncos a la tarde y había olido a animal recién salido de una cloaca. Otro vecino mandó una foto borrosa de la orilla norte con una sombra que parecía un poste caminando. Alguien más dijo que era un oso, que exagerábamos, y te juro que sentí ganas de invitarlo a poner la cara sobre ese barro para oler lo que quedó. Si te gusta este tipo de historias, apóyame con un like y suscríbete al canal. Contame desde dónde nos escuchas, porque esto que te cuento no se quedó en mi lago. En una semana, el video recorrió medio país y a mí me empezaron a llamar de todos lados. El lunes llegaron 2 camionetas más. No uniformes de película, sino gente con botas viejas y gorras, de esos que caminan con los ojos puestos en el suelo. Uno me pidió que lo llevara hasta el tramo del alambre. Caminamos despacio. El barro ya estaba más seco, pero las marcas seguían siendo imposibles. Cada huella hundía la tierra varios centímetros. El borde se había endurecido, pero el fondo tenía ese brillo húmedo de la presión reciente. A un costado, la marca de mi bota parecía un dibujo de niño. El alambre seguía allí, con la marca de la torcedura donde lo bajé con la red. En la corteza del aliso, pelos más oscuros, pegados con barro. El tipo respiró hondo, miró alrededor y dijo algo que me dejó helado. No es la primera vez que los ven en este bosque, pero pocos se topan con una cría. Me miró como si yo hubiera cruzado una línea invisible. Pasaron días, y la vida hizo como que volvía a la normalidad. Llevé a los chicos a la escuela, arreglé el muelle, quemé ramas. Pero cada tarde, cuando el sol empezaba a inclinarse y el agua del lago se volvía metal, el bosque cambiaba. No te sabría decir si eran ellos o era yo, pero la luz parecía apagarse un segundo antes de lo habitual, y de vez en cuando, desde la orilla norte, llegaban 3 golpes muy suaves, apenas un eco,
como si alguien tocara madera con respeto. No eran diarios, no seguían horario. Pero cuando sonaban, el perro de Hank gemía otra vez, y los patos se quedaban quietos como soldaditos. Una tarde, la cuarta después del encuentro, encontré en el borde del muelle una huella que no había estado a la mañana. Más pequeña que la del gigante, pero todavía enorme, de unos 30 centímetros. Los dedos abiertos, el peso puesto hacia afuera, como quien baja con cuidado. No estaba sola. Al lado, a medio metro, la impronta enorme del otro, tan profunda que la madera del muelle tenía una línea húmeda donde el agua había subido al llenarla. Me quedé paralizado. Pensé en el pequeño cojeando, en el grande girando la cabeza sin cuello, en esa mano indicando quieto. Pensé en mis hijos jugando con el dron, en mi esposa secándose las manos con la toalla, en el consejo de mi padre. Me dejé caer en el muelle y me quedé escuchando. No se oía nada, y sin embargo juro que sentí una respiración grave allá adentro, bajo las sombras. Un fuelle viejo moviendo el bosque. El olor llegó un segundo, una ráfaga cortita a tierra húmeda y sudor rancio, y luego se lo llevó el viento. Desde entonces, cada tanto encuentro algo que no sé dónde poner. Piedras grandes acomodadas en triángulo al borde del agua. Ramas cruzadas a 2,5 metros de altura como si alguien marcara un límite. Un tronco partido con limpieza y dejado a propósito frente al sendero. No toco nada. A veces, antes de que caiga la noche, me paro en el porche y hablo solo, como un tonto. Digo, gracias por la pierna liberada. Digo, no voy a seguirlos. Digo, aquí no hay amenaza. No sé si sirve, no sé si me entienden. Pero el lago, en esas tardes quietas, parece escuchar. Y el bosque responde con ese silencio lleno que pesa. La última vez que olí ese hedor fue hace 3 días, justo cuando el sol tocó la primera línea de abetos. Un viento corto, como un soplo tibio, y el recuerdo entero me golpeó de nuevo. No vi nada. No oí golpe en tronco, ni rama, ni paso. Solo ese olor que te agarra de la nuca y no te suelta. Volví a la casa y cerré con llave, aunque sé que una llave no es nada para algo de más de 2,5 metros, con hombros tan anchos como una puerta y brazos del grosor de un tronco. Me acosté tarde, con la ventana entreabierta, y me quedé mirando la línea negra del bosque hasta que el sueño me venció. Al amanecer, sobre el barro húmedo del jardín, habían quedado 2 huellas nuevas, frescas, paralelas, apuntando al lago. No sé si vinieron a mirar o a recordar. No sé si me estaban agradeciendo o midiendo. A veces creo que desde la oscuridad del agua, en las tardes sin viento, todavía puedo oír esa respiración grave, como un fuelle. Y te juro que, si me esfuerzo, todavía siento el olor. ¿Lo sentís vos también del otro lado? Si te gustó este relato y querés que siga contando historias como esta, deja tu like. Suscríbete al canal y contame desde qué parte del mundo nos escuchás. Me ayuda a no sentir que estoy hablando solo en medio del bosque.